programa Pero. El día de hoy hablaremos sobre las sales, bueno, números de oxidación, sales, formación de sales y por último pH. Así que es importante que ponga atención. Sé que el video va a ser un poquito largo, pero bueno, intentemos poner la atención posible. De todas maneras, si no, ya saben que se queda guardado, digo, es YouTube, así que no hay ningún problema. Comenzaremos con el asunto del recordar lo que vimos en el video anterior, que fue un poquito acerca de cómo se pueden ordenar los electrones dentro del átomo de acuerdo a Bohr, que es colocar en la primera orbital 2 electrones, en el segundo máximo 8, porque tenemos 2 correspondientes al orbital S y 6 correspondientes al orbital P. En el tercero, que es el M, o si quieren tercer nivel, tenemos en total 18 electrones, en el siguiente 32, 32, 18 y 8. Y si se acuerdan, hay un diagrama de niveles de energía donde tienen que llenarse de manera diagonal, para con ello saber cuántos electrones se tienen en cada una de las capas. Bueno, para recordarlo haré unos ejercicios de los cuales después sacaremos los números de oxidación. Vamos a comenzar con uno sencillo que es el carbono, así que voy a dibujar. Vamos a poner entonces los orbitales. Voy a ponerlo solo como la mitad. Y bueno, si se acuerdan, este es el número atómico y corresponde a la cantidad de protones. Entonces, protones son igual a 6. Recuerden que los protones tienen carga positiva. Mientras que en el caso de los neutrones, bueno, aquí tiene un número muy largo, vamos a redondearlo. Acuérdense que esta es la masa y entonces pesa 12. Bueno, pues la masa es 12. Y entonces les decía yo que la masa corresponde a la cantidad de protones más neutrones. Y eso se debe a que son las moléculas subatómicas que tienen peso. Los electrones, el peso es muy pequeño y por lo tanto lo consideramos despreciable. Entonces, en este caso, la cantidad de protones es 6. La cantidad de electrones cuando está en estado neutro también es 6. De esta manera el átomo es neutro, 6 positivos y 6 negativos. Y la cantidad de estos electrones y la cantidad de neutrones se obtiene tomando en cuenta que si el 12 es la suma de protones y neutrones y sé que los protones son 6, seguro los neutrones también tienen que ser 6. ¿Ok? Nada más para tener de referencia. Muy bien. Ya sabemos entonces que esta cosa, voy a ponerla aquí con color violetita, tiene 6 electrones. Esos 6 electrones, mira, de hecho están aquí, vamos a saber cómo se hizo esto. Esos 6 electrones, lo que hay que hacer entonces es recordar cómo se hacen las diagonales y cómo estaban en el anterior. Lo voy a poner aquí. Y voy a ir llenando entonces. Si tienes, en el primer nivel caben 2 electrones, aquí lo voy a poner, le voy a dejar. Ahí están mis 2 electrones. En el segundo nivel caben primero 2 electrones también correspondientes al orbital S, al tipo de orbital suborbital S. 1 y 2. Y luego, ay, perdóname, me estaba poniendo otro. Y luego, en el siguiente, en el P, caben máximo 6, pero no nos hace falta los 6 porque en total son 6 y ya llevamos 4. Entonces nos faltan 2. Entonces, bueno, esto quiere decir que está del lado, bueno, si se acuerdan, los niveles de energía, como les dije en el video pasado, corresponden al periodo en el que se encuentra nuestro elemento. Mientras que si termina en P, corresponde a elementos que están del lado derecho y por lo tanto son no metales. Entonces, bueno, en este caso, hay que considerar entonces que este elemento para completar el octeto puede o ganar 4 electrones o perder estos 4. Por lo tanto, si ganara 4 electrones, su número de oxidación sería negativo. Y si los perdiera, sería positivo. ¿Qué se debe a esto? Recuerden que los electrones son negativos. Entonces, si se ganan, se vuelve más negativo, por decirlo de alguna manera, y perderlos se vuelve positivo. Entonces, puede ser que gane otros 4 de otro elemento en la última orbital, ¿no? 1, 2, 3, 4. O puede ser que pierda estos de aquí. Y con eso la siguiente capa también quedará completa.
el caso del 2 tiene otra razón, ahorita no la vamos a mencionar, solo quedémonos con lo básico en este momento. Y bueno, vamos a hacer otro ejercicio, que es el del magnesio. Dejen quito esto para que no sea feo. En el caso del magnesio, en el caso del magnesio tiene, se movió un poquito, perdón. En el caso del magnesio tiene de número atómico 12. Eso quiere decir que tiene 12 electrones. Ahorita ya no voy a hacer todo lo demás, nos vamos a quedar con el 12, tomando en cuenta que también tiene 12 protones. Recuerden, solo en el estado de oxidación, digo solo cuando están neutros. Entonces voy a poner mis líneas y vamos a poner otra más. Entonces 1s, 2s, 3s, 4s. Estaba yo cargando. Muy bien. ¿Sale? 4s. Y de este lado 2p, 3p, 4p, 3f, 4f. Así los voy a dejar ahorita, no los voy a necesitar todos. Entonces vamos llenando en diagonal de manera que puedan completarse los 2 electrones. En la primera capa caben 2, 1, 2. En la segunda capa caben 2, primero en el S, luego caben 6 en el P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que me están quedando feos. Y en total, bueno, pues ahí tenemos 8 más 2 días. Nos faltan solo 2. Y en el último, 2. Eso querrá decir que está en el tercer periodo, dentro de los S que se encuentran del lado izquierdo, perdón. Y que esto es un metal. Por lo tanto, los metales tienden a perder electrones. Si se dan cuenta, en la última capa tenemos 2 electrones. Para completar el octeto, por lo tanto, es mejor perderlo. Por eso su número de oxidación es 2 negativo. Vamos a un último ejemplo antes de definir qué es un número de oxidación. Entonces aquí tenemos el azufre que tiene 16 y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a generar la tabla. Generemos la tabla, perdón. Bueno, a ver si entiende mi letra. Ahorita se lo voy a dejar hasta ahí, no voy a poner todo. Perdón, aquí son perdón, ya me estaba yo. Desde el otro puse, ¿verdad? Muy bien, perdón, es D. Hasta ahí nos vamos a quedar, vamos a poner el F, ¿vale? Entonces, yo ya me estaba equivocando, una disculpa a todos, me estaba equivocando ahí, entonces vamos a empezar. 2 electrones ahí. Luego, entonces, a ver, voy a poner mi dibujo. Voy a poner entonces el dibujo. 2 electrones en el primer orbital, llevamos 2. Luego otros 2 en el segundo. El 6 cabe en 6. Ahí llevamos en total 10. 5, 6. En el siguiente, en el 3, 2. 1, 2. En el siguiente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos llevaríamos a...? Entonces, perdón, se corta un poco el video. En este caso, entonces, les comentaba lo siguiente. Nos estábamos pasando porque son 16, 8 y 2 días. Y en el siguiente nos hace falta completar el 3p. Solamente tendríamos 4 electrones en el p. Entonces aquí me sobraban 2. De tal manera que en el último orbital, como bien dice de este lado, tenemos 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, para completar el octeto se deben de agregar 2 electrones. Por eso su número de oxidación suele ser regularmente menos 2. Puede perder también esta capa y entonces se convertiría en menos 6. Digo, en más 6. Y hay otras variaciones, ¿vale? Entonces, sin embargo, bueno, para facilitar a ustedes que no todos van a química, en este caso podemos utilizar la tabla de números de oxidación. Quiero que observen algo. Todos los que están en este pedazo, como les decía, en la familia 1A, antiguamente se llamaba así, ahora solo es 1, todos tienen de número de oxidación 1 menos. Solo el hidrógeno a veces puede ganar un electrón,
cuando se enfrenta contra algunos también de la misma familia, ¿no? Pero bueno, de aquí. Entonces, el asunto es que todos estos de aquí pueden perder un electrón, porque la última capa tienen solo un electrón. Los segundos pueden perder 2 electrones porque tienen 2 electrones. Y bueno, se dan cuenta, estos pierden 3, estos pierden 4 y obviamente los gases nobles no pueden interactuar porque tienen la capa completa. De hecho, una manera, no sé si se dieron cuenta ahorita, una manera de poner la configuración electrónica, es decir, qué gas noble está antes, como indicando todo lo anterior, y luego lo que nos falta. ¿Por qué es importante? Ahí va lo relevante. ¿Por qué es importante conocer un poco acerca de los números de oxidación? No sé si alguien ha escuchado sobre bioglobina y hemoglobina. En el centro contienen un grupo hierro. Aquí está un poco fea mi figurita, pero bueno. En el centro hay un grupo hierro y ese grupo hierro puede tener número de oxidación 2, porque el hierro puede tener 2 o 3. Dependiendo de ello, puede atrapar o liberar oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? Si tiene hierro 2, suele afianzarse al oxígeno o tener mayor afinidad por el oxígeno y entonces va a carrearlo hasta donde se requiera en su cuerpo. Mientras que si se modifica a hierro 3, entonces no tiene tanta afinidad por el oxígeno y lo que va a hacer es sacar de su cuerpo CO2. Entonces, funciona como una proteína carreadora. Muy bien, una vez dicho la importancia de eso, y obviamente para los ingenieros, pues importa mucho que una viga esté oxidada o no esté oxidada, conozcan su color, ¿no? Sus formas. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de cómo se saca los números de oxidación en compuestos. Por ejemplo, vamos a hacer el más sencillo, que es agua. En el caso de agua, ustedes ya vieron entonces la tabla. Todos los que están en la primera familia suelen tener uno más. Muy pocas veces es uno negativo cuando se enfrentan, les digo, contra ellos mismos. Entonces aquí tiene uno más. Y el oxígeno solamente cuando es solamente cuando es se me está yendo, un peróxido, entonces tiene uno negativo. Pero en todos los demás, el oxígeno siempre va a tener de carga, como indica aquí bien, 2 negativo, ¿vale? Entonces, el oxígeno tiene 2 negativo. De hecho, dibujé mal la estructura. Ay, mi dislexia. Entonces, voy a dibujarlo un poco mejor porque mi dislexia estaba muy fea. Voy a volver a dibujar. Entonces, de hidrógeno tenemos 2. Y cada hidrógeno tiene carga 1 positivo. Como son 2, la carga total de esto son 2 positivas. Y en el caso del oxígeno, tenemos solo 1 y su carga es 2 negativa. Como solo es 1, no hay problema, 2 negativo. Y la suma de esta estructura nos va a dar 0. Es decir, para construir siempre un compuesto o para deducir los números de oxidación, hay que tomar en cuenta que si no indica que es un ion, entonces es neutro. Y la suma de ambas cargas totales debe dar 0, o de las que haya, de los elementos que haya, debe dar 0. Vamos al segundo caso. A lo mejor ustedes desconocen algunos, supongamos, ¿no? Entonces vamos con calcio, luego azufre y oxígeno. Empiecen por aquellos, mi recomendación es que empiecen por aquellos que ya ustedes ya conocen. Y entonces, en el caso del oxígeno, este tiene carga -2. Voy a ponerlo con otro color. Tiene carga -2. Pero ya sabemos que son 4. Entonces tengo que multiplicar -2 por 4. En total está aportando 8 cargas negativas. Y en el caso del calcio, si no saben, hay que regresar a la tabla. Se dan cuenta que el calcio está en la segunda familia y entonces el calcio tiene -2. Perdón, +2. +2. Y solo hay 1, entonces la carga total sigue siendo +2. ¿Cuánto tendrá el azufre aquí entonces? Si pensamos que la suma debe ser 0, +2 menos 8, nos falta entonces un 6 positivo. Ok, +2 más 6, 8 positivo, menos 6, menos 8, 0. Bueno, vamos a hacer un tercero.
naranja. Vamos a hacer uno tercero, que es magnesio. Aquí van 2. Ay, no es cierto, estamos mal. Fíjense que los puse así nada más hace ratito. Andaba muy apurada. Vamos a quedarnos. Aquí sí, es que son iguales el de arriba y el de abajo. Muy bien. Voy a escribirlo bien. MG. Y en entre paréntesis voy a colocar NO3. Y afuera 2. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. En este lo voy a hacer de una forma y en el siguiente lo haré de la otra. El magnesio, si se dan cuenta ustedes, también está en la segunda familia. Tiene carga, tiene número de oxidación más 2. Pues este es más 2. Como solo es 1, la carga total sigue siendo la misma. Y si a ustedes se les dificulta, esto de aquí adentro tiene dos maneras de resolverse. Una es buscando una tabla de aniones y cationes, que la voy a poner también en la descripción del video para que ustedes la tengan. Y en la tabla de cationes y aniones va a decir que eso, todo junto, es menos 1. De hecho, viene algo así. Menos 1, ¿no? El menos 1 queda la parte superior. Ahí ya se está moviendo todo. Por intentar borrar algo, ya se está moviendo todo. Bueno. Es que, híjole, dibujar me queda bien feo. Menos 1 aquí arriba, entonces, ¿vale? ¿Cómo es? Bueno, esta tabla puede ayudarles si lo quieren hacer de manera memorística, de alguna manera, ¿no? Si no lo saben, pero pues si lo quieren deducir, ahí va la siguiente forma. El nitrógeno tiene, el oxígeno tiene 3 oxígenos aquí y cada uno es menos 2. Entonces, por 3, la carga de ahí en total serían 6. Entonces, aquí adentro hay 6 cargas negativas. Pero si se fijan, este paréntesis indica que la molécula, esta parte de la molécula se repite 2 veces. Por lo tanto, las cargas ahí serían menos 12. Entonces, les repito, chicos. 3 oxígenos, cada uno con 2 cargas negativas, porque es menos 2. Serían 6 negativos. Pero como se duplica, porque está el paréntesis, serían menos 12. En el caso del oxígeno, no lo sabemos, pero sabemos que hay, no sabemos cuánto vale exactamente aquí, pero sabemos que hay 2 veces eso porque hay 2 nitrógenos. Tomen en cuenta que esto es como si tuvieran uno aquí y se duplica por el paréntesis. Entonces, fíjense, más 2 menos 12, me falta aquí tener entonces, para que la suma sea 0, tienen que tener aquí un más 10. Pero, como son divididos entre 2 átomos en realidad, cada nitrógeno entonces debe de contar como 5 más. 5 por 2, 5 que tiene cargas positivas por 2, serían entonces 10 positivo y entonces de esa manera nos cuadra quedando toda la molécula como neutra. Ya por último yo voy a hacer el último caso. En el caso que ustedes vean la tabla, que es lo más sencillo de hacer, ustedes se darán cuenta usando la tabla, les decía que SNO3 siempre vale menos 1. Y entonces, si ustedes ya saben usar la tabla, el calcio vale 2, bueno, tiene de número de oxidación 2. Y todo lo que está dentro de aquí de este paréntesis, NO3, vale menos 1. Esto, según la tabla de aniones y cationes. Pero como está 2 veces, lo voy a multiplicar por 2. 2 menos 2, 0. Muy bien, vamos ahora a definir qué es una sal. Digo esto para ver los números de oxidación. Una sal es un compuesto constituido por metales y no metales. ¿Se dan cuenta en todos estos? De este lado tengo un metal y de este lado un no metal. ¿Vale? Entonces, metal y no metal. De esa manera, el metal le va a ceder electrones siempre. Por ejemplo, el sodio, que tiene carga positiva, cuando se disocia, le va a ceder electrones al cloro. ¿No? Entonces, el potasio le cede electrones al bromo, el calcio al yodo y así nos vamos. ¿Se dan cuenta? Hay algo muy claro aquí. Siempre lo que voy a mencionar primero es la parte no metálica. Es el no metal.
Entonces, por ejemplo, cloro, cloruro. Bromo, bromuro. Yodo, yoduro. Flor, fluoruro. Azufre, sulfuro. No confundirse con sulfato y sulfito. Cuidado ahí, ¿vale? Esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Y la otra parte, bueno, en este caso los números de oxidación de cada uno de ellos solo tienen uno. Por ejemplo, el sodio solo tiene número de oxidación 1. Por lo tanto, no hace falta ponerle nada más. Pero si tuviera un número de oxidación diferente, por ejemplo, en el caso del aluminio, voy a sacar cuánto tiene de número de oxidación el aluminio. Entonces, el fluoro, como corresponde a los que están en la penúltima, siempre tiene -1. Por 3, las cargas totales son 3 negativas. Para que la suma sea 0, debe ser 3 positivo. Y entonces, yo debo de decir aquí lo siguiente. Fluoro de aluminio y entre paréntesis para cumplir la nomenclatura de stock, 3. Ahorita solo voy a ver la nomenclatura de stock. Si alguien quiere conocer las otras 3, hay otras 2, perdón, puedo buscarlo en internet, que son la sistemática y la UPAC. ¿Vale? Entonces, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen, saben hacerlo como fluoro de, perdón, usando ICO, oso y todas esas terminaciones. Pero habrá que hacerlo rápido aquí. Fluoro de aluminio, 3. Y vamos a ver el ejemplo. Aquí en este caso, bueno, ustedes van a buscar el nombre de esto aquí en su tabla de aniones y cationes. Este es sulfato, ¿no? Y entonces el sulfato, nada para aclarar, el sulfito es SO3. En este caso ya sulfato de hierro, 2. Sulfato de hierro, 3. Indicando los números de oxidación. Si utilizamos, por ejemplo, la sistemática, diría sulfato ferroso y sulfato férrico, ¿vale? Pero bueno, no voy a ocupar esa, solo los números de oxidación. Es importante que los logren identificar. Y por ejemplo, acá en el de abajo, ¿no? El anión es sulfuro y el sulfuro de hierro 2 o sulfuro de hierro 3. Muy bien. Algunas características de estas sales, la principal es que en el caso de los aniones y cationes, se forman redes cristalinas, como les había dicho el día de ayer también, y entonces, por ejemplo, estaba dibujando otra cosa. Cuando un elemento, como el cloro, gana electrones, se vuelve más grande. Entonces, este puede ser el cloro. Se vuelve grande estirándose porque gana electrones. Y cuando un elemento pierde electrones, como es el sodio, que hemos dicho, en el caso de la sal, ¿no? De la sal de mesa, se vuelve pequeño, entonces suele ser, por ejemplo, este aquí. Entonces, esas redes cristalinas tienen algo muy interesante. Si yo la golpeo en este punto, se va a deslizar hacia abajo. Y por eso solo se va a deslizar este pedazo, pero este de aquí no. Entonces, ustedes van a generar siempre, van a la ruptura aquí, se va a romper. Van a generar siempre minerales o granitos que tienen caras relativamente planas, ¿no? Dependerá de también la estructura que tengan, no siempre son cúbicos, hay más estructuras. Y bueno, para recordarles, como son, las sales tienen un enlace iónico, son sólidos cristalinos, tienen elevadas temperaturas de punto de fusión y de ebullición, conduce la electricidad solo disueltos en agua, ¿no? Porque generan iones y eso conduce a la electricidad. Y son generalmente solubles en disolventes como el agua. No todos, de hecho hay unas reglas de solubilidad. Miren, no las puse aquí las reglas. Bueno, se las voy a dejar las reglas de solubilidad para que las conozcan. Cuáles cosas sí son solubles, hay otras que no. Y bueno, voy aquí a mostrarles cómo se hace la solvatación que ayer comentaba y que les dejé un video. Por ejemplo, el cloro de sodio, les decía, el sodio es pequeñito, es positivo, y el cloro es negativo, y entonces se vuelve grande. Si pienso en la interacción que hace con el agua, si recuerdan, el agua tiene también partes positivas, bueno, le llamamos parcialmente positivas y parcialmente negativas. De esta manera se dan cuenta, este que es positivo se ve, digamos que rodeado por las partes negativas del agua, y este que es negativo rodeado por las partes positivas del agua. De esa manera se dan cuenta, miren, parece que están como secuestrándolos, ¿no? Jalando del cristal. Esta es la solvatación y bueno, queda como sodio positivo y cloro negativo. De esta manera pueden conducir la electricidad.
Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo se forman las sales. La importancia de las sales obviamente no solo es en la cocina como sal de mesa, hay otras sales que funcionan para muchas cosas. Esto ojalá puedan buscar algo. Si alguien quiere algo extra en su examen, pensando que es el 50%, busquen sales interesantes que no conozcamos. Por ejemplo, busquen por qué se llevaban sales, las sales de bismuto, ¿no? Alguna cosa interesante, alguna aplicación interesante que tengan, sobre todo en medicina hay algunas, y pues tendrán algún extra por ahí en su examen. Vamos a ver entonces cómo se forman las sales. La primera, la que ustedes más conocen, es una reacción entre ácido y base. Entonces, un ácido puede ser el ácido clorhídrico y una base, el hidróxido de sodio, de potasio. ¿Cómo sé que es un ácido? Los ácidos en su mayoría comienzan con hidrógeno y las bases las bases de Arrhenius tienen OH, ¿no? Entonces, se dan cuenta, aquí hay un intercambio de parejas. Se dan cuenta que las partes de color rojo quedan juntas y forman agua, y la otra parte del azul y la de color verde quedan juntas y forman la sal. Esta sal es cloruro de potasio. Cloruro de potasio. Ajá. Y en este caso sí es importante decir que solo se forma la sal cuando se llega a la neutralización, o sea que se tiene un pH 7. No solo con poner sal y base así nada más llegamos a formar la sal. De hecho, puede quedarte ácido, puede quedarte base, dependiendo cuál es puesto más. Recordad que tienen que ser en cantidades que después veremos algo importante de eso, cantidades estequiométricas. Es decir, que sean como correspondientes entre ellas. Bueno, esa es la primera. Características de esta. Corresponden a una reacción ácido-base. Esta reacción también puede llamarse de doble desplazamiento porque son como parejas e intercambian, ¿no? Intercambian anión con catión. Y la otra característica es que no hay cambios de número de oxidación. Si ustedes sacan los números de oxidación de cada compuesto, no va a haber cambios. En la segunda que tenemos, le puse una, iban al revés, bueno, ni modo. En la segunda que tenemos es metal y no metal. Entonces el ejemplo de esto es poner potasio, que es un metal, y no metal, juntarlos. Es difícil que sucedan comúnmente estas reacciones porque regularmente o son gases o son metales y reaccionan de manera muy violenta. Si ustedes conocieron el potasio en primer semestre, lo hicieron en una reacción química, a lo mejor lo pusieron en agua y vieron que era súper violenta la reacción. Saltaban chispas de color morado. Y bueno, mientras que el cloro es un gas muy tóxico, muy tóxico. Se usaba en la guerra, es de color verde, es muy bonito, pero súper tóxico. Y bueno, entonces en este caso se forman la sal aquí. Si recuerdan, los números de oxidación de elementos en solos o elementos puros son siempre cero. No importa si son diatómicos o no, los números de oxidación son cero. Entonces, aquí sí hay cambios de número de oxidación. Aquí eran 0, de aquí ahora el potasio es 1 positivo y el cloro es 1 negativo. Entonces, sí hubo un intercambio. Esta reacción, por lo tanto, es de óxido-reducción. Puede ser también de síntesis porque a partir de dos elementos se juntan para formar uno. ¿Vale? Vamos a la siguiente reacción. La siguiente es metal más ácido. Esta es muy bonita. Si la quieren hacer. Ay, no voy a decir eso porque es bastante violenta también la reacción. Entonces, en este caso va a tener, por ejemplo, algún metal como potasio y algún ácido. A diferencia del anterior, ya no sale un solo producto. Ya tenemos ahora algo interesante que es hidrógeno. Este hidrógeno obviamente funciona para muchas veces como una bomba. Y entonces, porque es bastante explosivo, bueno, no explosivo, suena muy fuerte, digámoslo así. No es como un explosivo como tal. Suena así, ¡pah!, súper fuerte. Y no sé si alguien lo haya hecho en el laboratorio, pero entonces les decía, bueno, metal y algún elemento. En este caso es de desplazamiento simple porque en lugar del hidrógeno estamos cambiando al potasio. Es desplazamiento simple y también es de óxido-reducción, porque si lo piensan, bueno, ese tiene número de oxidación 0 y aquí ya cambió a 1 positivo. Entonces mi cambio es potasio ha cambiado de 0, o sea, de no compartir electrones ni hacer nada, a ceder un electrón 1 positivo. ¿Vale?
Muy bien. Y el hidrógeno aquí tiene uno positivo. Ahí. Y cambia a estar solo como hidrógeno, aunque sea de atómico 0. Bueno, y me falta una. Sí, aquí está. La última forma de hacer una sal es hacer un intercambio de pareja doble. Es decir, una sal aquí. ¿Cómo sé que es una sal? Parte no metal, parte metálica. Parte no metal, parte metálica. Intercambio en parejas, es decir, intercambian cationes y aniones. ¿Se dan cuenta? Este se va con este y este con este. Y forman nuevas sales. Este sobre todo es usado cuando alguna de las dos sales precipita. Por ejemplo, sulfato de bario tiende a precipitar y entonces lo vemos blanquito y podemos filtrarlo. ¿Por qué era importante en el temario esta parte? Porque ustedes lo que deberían de haber hecho en clase era sintetizar un fertilizante en forma, una sal que funcionara como fertilizante. Nada más para que lo sepan, bueno, la idea es que ustedes hubieran sugerido, por ejemplo, lo más común es pensar la siguiente. Lo más común, déjenme aquí abro otra EPO. Lo más común es que ustedes pensaran o reflexionaran, si yo quisiera formar KNO3, o sea, nitrato de potasio, ¿qué maneras hay de hacerlo? La primera, la que parece violenta, K más nitrógeno y luego le agrego oxígeno, pero estaría súper extraño, la verdad. Esta casi no puede ser. Nitrógeno con oxígeno. La segunda, de acuerdo a lo que vi, puede ser potasio más el ácido de la otra parte. Recuerden, entonces, este es metal y este es el no metal. El no metal debe de provenir del ácido. Si ustedes ven con calma el video, igual le van a comprender. Y también tengo otra opción, hacer una base más un ácido. ¿Cuántas opciones tengo para formar eso? Ya vieron, entonces bueno, la idea esta era, pero no la vamos a tomar en cuenta, solo intenten como identificar cada una de las reacciones y si es óxido de reducción o no lo es. Vamos a hablar ahora la última parte del tema, que tiene bastante aplicación, sobre todo ahorita, que es pH. El pH siempre nos dicen, bueno, es la medida de acidez o basicidad de algo. ¿Qué es eso? P en matemáticas por lo regular significa menos logaritmo, ¿no? O sea, es que es una fórmula matemática. El menos logaritmo de la cantidad de protones. ¿Qué quiere decir esto? Que si una sustancia genera muchos protones, es más ácida. Y entonces tendrá un sabor diferente y tendrá propiedades diferentes, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es cuántos protones puede producir algo. ¿Por qué es importante? Porque estos protones suelen tener relación con reacciones químicas. En el caso del cuerpo, a lo mejor hasta con la bomba de sodio de potasio, bueno, cosas por el estilo. Entonces, en este caso vamos a trabajar pensando lo siguiente. El agua está formado por protones y OHs. Si yo pienso, por ejemplo, en un ácido, el ácido a la hora que se separa genera protones y el cloro. Esta disociación se llama disociación de Arrhenius, esta separación que tengo, positivo y negativo. Hay que saber tomar en cuenta cuál pierde electrones y cuál los gana. ¿Qué es importante? Mientras más protones tenga, es más ácido. Hay algunos, por ejemplo, el ácido acético, que no se separa por completo. El ácido acético, bueno, la fórmula la pongo igual, la verdad, pero la realidad es que tenemos bien poquitos protones cuando se forma. La mayor cantidad del ácido acético se queda como tal, sin la separación. Y entonces a eso le llamamos un ácido débil. ¿Por qué débil? Porque genera pocos protones y los demás se quedan estables en la estructura del ácido acético. Mientras más inestable sea, por decirlo así, mientras más se disocie o se separe, más fuerte es el ácido. Igual las bases, mientras más fuertes se separen y generen, según Arrhenius, porque hay otras definiciones, OHs, pues serán más básicas. Hay otras bases que no tienen OH, por ejemplo el amonio, el amoníaco y el amoníaco. ¿Qué es lo importante de este tema? No es tanto ahorita que la disociación, digo, hay que más o menos saberla hacer. Entonces se disocian en cation y anión, siempre cation y anión. Por ejemplo acá, el cation sería
el catión es el positivo, recuérdalo, y el anión es el negativo. Recuerden buscar en sus tablas. Y lo importante es lo siguiente. Fíjense aquí, un ácido fuerte es el ácido clorhídrico. Luego tenemos como menos fuerte el ácido estomacal, que es 1, jugo de limón, vinagre, una bebida, o sea, un refresco, agua de la lluvia, leche, y pasamos a neutro, que solo es el agua pura, claras de huevo, levaduras, tomos de las que tomamos antiácidos, amoníaco, cal mineral, grano y por último la sosa, ¿no? O el hidróxido de sodio. Que si se dan cuenta, fíjense aquí, yo siempre he pensado que la escala de pH es un poco al revés. No sé si recuerdan cuando Peña Nieto dijo algo así como de, llegamos en un minuto, no, menos, 5. Entonces, es el único lugar donde se aplica. Como el pH es un menos logaritmo, casi no lo saben usar todavía ahorita porque estamos en segundo semestre, ya después lo aprenderán en mate, pero los logaritmos transforman las cantidades. ¿Qué es esto? Fíjense, cuando tengo una cantidad de 1 por 10 a la 0, o sea, 1, voy a poner aquí un 1. Entonces el pH es 0, porque si yo saco el menos logaritmo, hágalo la calculadora. Si yo saco el menos logaritmo de eso, el logaritmo de 1, eso es 0. Ahora, aquí no sé si saben todos lo de notación científica, es 1 por 10 a la menos 1, eso quiere decir que es 1, es 0.1. El siguiente es 0.001. El que sigue es, me falta otro. ¿Saben qué? Yo creo que lo voy a hacer mejor con otra forma, porque me está quedando bien feo. Entonces vamos a poner aquí una tablita mejor, para que no digan. Entonces, fíjense. Ay. Ahí les va la idea. Si yo tengo de concentración de hidrógenos la siguiente, tengo 1, el ácido es muy fuerte porque tenemos muchos protones, pero el pH a la hora que hago el menos logaritmo es 0. La siguiente es que tenga 0.1, es decir, menos cantidad de protones, y entonces el pH es 1. La siguiente, la cantidad de protones disminuye y el pH es 2. En la siguiente, la cantidad de protones todavía disminuye más y el pH es 3. En la siguiente, la cantidad de protones disminuye más y el pH es 4. Quiero que observen algo súper rápido, chicos, y es el truco aquí. Lo que me está haciendo el poner el menos logaritmo es transformar los números a números enteros. Es lo único que está haciendo. Pero muchas veces como que confundimos en el cerebro. No porque no sean enteros, 1 es solamente una vez más que 2. No. De hecho, el tener 0 tiene mayor, el que tenga pH 0 tiene mayor cantidad de protones. El que tenga pH 1 y 2, el 1 tiene mayor cantidad de protones. Por eso les decía yo que era la escala esta de solo donde se puede utilizar lo de Peña Nieto, de que 1 es más que 5, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la realidad es diferente. Lo que expresa son números enteros, pero lo que está realmente pensando son estas cantidades de aquí. Entonces, el logaritmo, se dan cuenta, este 1 significa como que hay un dígito después del 0. Aquí son 2 dígitos, aquí son 3, aquí son 4 y así nos iremos. Entonces, mientras menos cantidad de protones tenga, más alto es el pH y solo llega hasta 14. ¿Sale? Entonces, para que quede muy claro aquí, miren, aquí claramente está. Mientras más protones tengo, es pH ácido, del 1 al 7. Y mientras más básico es, entonces tengo menos cantidad de protones. Ejemplos, la orina tiene pH de 4.5 a 7.8, la sangre de 7.35 a 7.45. Las variaciones no pueden ser muchas en el pH porque en realidad, observen algo, ¿cuántas veces es el pH, los protones que hay en el pH 2 menores a los que hay en el pH 1? Son 10 veces. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando la gente dice en esta temporada, no sé si han visto, les ha llegado WhatsApp, donde dice que para evitar el coronavirus tenemos que acidificar o basificar nuestro cuerpo, pues está un poco extraño, porque cada parte de nuestro cuerpo tiene un pH específico. Obsérvelo en la tabla.
estómago 1.2 a 3.2. ¿Qué sucede si lo modificamos muchísimo? Lo que va a suceder entonces es que las enzimas que trabajan ahí, lo que está con lo que está haciendo que trabaje el estómago, por ejemplo, lo modificaremos y lo podremos lastimar. Y hasta será susceptible de que entren más bacterias, como el Helicobacter pylori, un ejemplo. Bueno, hay unos estudios han visto en redes como esto, limón 9.9. El limón es un ácido. Aguacate 15.6. O sea, oh, Dios mío, ¿no? Entonces, bueno, aguas con este tipo de información. Yo sé que ustedes no van a química todos, pero sí hay más o menos que intentar entender esto, sobre todo, bueno, que a mayor cantidad de hidrógenos, en realidad de la concentración, mayor cantidad de protones, el pH es menor, ¿no? Por esta conversión del logaritmo. Y bueno, espero que les sea de utilidad y hasta aquí.